Vamos a dar la bienvenida al maestro Gabriel Leal. Les leo una pequeña semblanza de él. Él tiene la licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO de Guadalajara y la maestría en Filosofía por la UNIVA de Guadalajara. Fue asistente del presidente municipal del Ayuntamiento de Guadalajara y secretario privado del ciudadano gobernador del Gobierno de Jalisco. Académico en la Universidad de la Innovación, Guadalajara. Se desempeñó como investigador en el Centro de Investigaciones Avanzadas CISAP de Querétaro. Así le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Gabriel. Gracias, Elo. Muy buenos días a todos. Es bello ver los movimientos en la iglesia, pero es más bello ver a la iglesia en movimiento. Me gustaría empezar, por favor, con una reflexión que hacía el IMDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Católica, sobre la iglesia en México. Esta encuesta, que se hizo el año pasado, se llama Creer en México, y habla un poco acerca de cómo es nuestra religiosidad. La encuesta Creer en México nos dice que en México el 86% de la población dice tener una religión, y de ese porcentaje el 92% se dice católica, el 7% no católica y el 1% de otra religión. Es decir, México es un país mayoritariamente católico. Alrededor del 20% de la población encuestada reconoce haber acudido recientemente a prácticas esotéricas, así como limpias, el 9%, lecturas de mano, cartas, café, etcétera, el 5%, trabajos para conseguir empleo, 5%, o amarres amorosos, el 2%. Mientras que más del 50% no cree en alguna forma de vida después de la muerte. No cree la mitad de estos encuestados. Más del 60% manifestaron acudir asiduamente a la oración personal o familiar. Solo el 4% acude a ceremonias religiosas con la misma frecuencia, diaria. Y apenas el 35% ir a misa o al culto una vez por semana. 35%. El 55% de los encuestados cree que es completamente inaceptable tener varias parejas sexuales al mismo tiempo, o que se contraten servicios sexuales con una prostituta, el 44%. Pero el 45% cree que es medianamente justificable que una persona se prostituya. El 41% de la población encuestada está de acuerdo con que el aborto debe de aplicarse, siempre y cuando la salud de la madre esté en peligro. El 37% cuando se sabe que el bebé tiene una enfermedad incurable, y el 33% cuando el resultado del embarazo es a causa de una violación. Y el 38% considera que este último caso nunca debe de permitirse el aborto. Es decir, hay entre los creyentes mucha aceptación del tema del aborto. Más del 50% de los y las encuestadas estaría muy de acuerdo en aplicar la pena de muerte a un secuestrador, 50%, que ha asesinado o mutilado a sus víctimas, o a un violador de menores, el 57%, a un asesino, el 52%, o a un narcotraficante, el 43%. En ambos casos, el aborto y la pena de muerte, la población católica demuestra mayor aceptación que la población no católica encuestada. Al igual que en el tema de la eutanasia, el 44% considera aceptable en situaciones incurables, crónicas, degenerativas o dolorosas. El 94% de la población religiosa manifiesta que no participa en ninguna organización social, y el 5% de los que sí participa, el 34% lo hace en un grupo de la iglesia. Es decir, vemos un gran divorcio en nuestro país entre ser católico y ser de vida cristiana. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Cuál es esta causa de esta descristianización? ¿Por qué en el país en el que se aparece la morenita, por qué en un país que es mayoritariamente cristiano, parece que el cristianismo no tiene nada que ver con nuestra vida?
¿Por qué en el país de la morenita? Es el país del narcotráfico, el país del asesinato, el país de la violencia. Tenemos varios lamentables, lo veíamos el día de ayer en alguna de las presentaciones, primeros lugares de verdad desastrosos, que nos dice cómo este es el país de los católicos. Es que los católicos no hemos hecho que el alma de nuestra patria sea profundamente cristiana. Parece que hay una disociación, una causa de la descristianización. Graham Greene, un interesante poeta inglés, vino a México más o menos en los años 30 y después de recorrer algún tiempo algunas ciudades del sureste, decía una frase que era lapidaria. Decía Greene: México es el país en el que se pierde la esperanza. En México no puede haber esperanza. ¿Y por qué pasa esto? Una de las razones es que pareciera que somos cristianos, los que somos cristianos, que vamos a misa, pues sí, vamos a misa, algunas veces participamos en los actos litúrgicos, leemos, pero salimos de la iglesia y pasamos como a otra vida, ¿no? O sea, una es la vida de los domingos, incluso de la oración personal, vamos a hacer oración personal, pero después cuando vamos al trabajo, cuando tenemos relaciones con nuestras familias, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de amigos, el cristianismo no tiene nada ahí que decir. El cristianismo es una cosa aparte. Entonces, pareciera como que somos dos personas en una. Vivimos una disociación personal. Y el cristianismo, entonces, es un tema como de los curas, ¿no? Incluso, cuando nos referimos a la iglesia, pensamos en los curas. Y cuando en los medios de comunicación, los curas. El Papa Francisco advierte un poco de esto. Y decía el Papa Francisco que el clericalismo es un peligro que amenaza al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en nuestra participación en la iglesia, pensamos pues en que tenemos que ser monaguillos, tenemos que participar de alguna manera en la vida de la parroquia, y no pasamos muchas veces de esto, o vamos detrás de los curas. Decía un amigo español que en España siempre se va detrás de un cura, ya sea con una vela o con un fusil, pero todo español va detrás de un cura. Es decir, la referencia a la iglesia siempre es el cura, y no entendemos que los fieles laicos también somos iglesia, y que también, como los curas, como los religiosos, participamos de la misión de la iglesia. En la encíclica Lumen Gentium, bueno, esta es una constitución del Concilio Vaticano II, nos decía el concilio un acercamiento a quienes somos los laicos. Y permítanme decirlo, es un acercamiento todavía un poco limitado. Dice la Lumen Gentium, en el número 31, por el nombre de laicos se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que están en estado religioso reconocido por la iglesia. Es decir, los laicos somos los que no somos religiosos ni los que no son curas. Dices, bueno, sí, es verdad, pero todavía está incompleto. De una silla no es una pelota. No llegamos todavía a la conclusión de algo solamente con la negación de lo que no es. La iglesia ha madurado en el postconcilio mucho esta idea. El Papa Francisco nos dice precisamente en un documento muy bonito, que los invito a todos a que lo lean, que vivimos como en dos ámbitos. Una es la iglesia y la otra el mundo. Vamos a la iglesia los domingos, pero vivimos en un mundo que nada tiene que ver con Jesús. Es decir, hay una especie de un neopaganismo. Somos cristianos, pero en realidad lo que somos son paganos. En un libro muy bonito del padre Tomás Morales, jesuita, que los invito a todos a que lo lean, que se llama La Hora de los Laicos, platicaba una historia que él vivió en España, en uno de estos pueblecitos en la época más o menos de la Guerra Civil Española. Llegó un joven abogado a trabajar a este pueblo y pues todas las personas lo vieron, les llamó la atención, porque iba a misa todas las mañanas y comulgaba. Y decía la gente del pueblo, este ha de ser un monje.
y todos los días lo veían y veían que tenía una vida alegre, una vida pues normal, y les llamaba todo la atención. Pero de pronto, en una ocasión, se desaparece el joven abogado, notario, dice el padre Tomás Morales. Y de pronto, como a los 15 días, llega con esposa. Y juntos, él y la esposa, van a la iglesia y comulgan. Y entonces el pueblo dice, mira, al monjecito le gustan las mujeres. Es decir, pareciera como que el laico es una especie de afectado. O sea, alguien que no es del mundo. Alguien como que no juega fútbol, alguien que no ve televisión, alguien que no va al teatro. Pareciera que tenemos una afectación. Queremos, en este neopaganismo, como que Cristo nos dejara en paz, ¿no? O sea, mi vida es esta, la del trabajo, la del pago a los empleados, la de mi relación con mi jefe laboral, la relación que tengo en mi matrimonio, pero no queremos que ahí Cristo se meta. Este es nuestro paganismo. En el fondo es porque nos aterra dejarle a otro nuestro destino. No queremos dejarle nuestra vida a Cristo. Y a veces no lo entendemos. Y a veces también, hay que decirlo, no hemos sido educados en esto. Porque la educación del mundo, el día de hoy, tiene que ver con la autosuficiencia. Con decir, mira, tú puedes, tú lo logras, tú todo lo alcanzas. Y no hemos sido educados en decirle, mira, abandónate en el Señor. El Señor puede tener mejor control de tu vida que tú mismo. No sabemos. El Papa Francisco nos habla sobre esto. Nos dice el Papa, el laico debe de primeriar para hacerse prójimo, con una especial atención a las periferias existenciales. Entendemos la misión de los religiosos, entendemos la misión de los curas, pero ¿cuál es la de los laicos? Los laicos también tenemos que participar en la misión. Y esta misión en la que tenemos que participar los laicos es tan importante como la que tienen los curas, Y es precisamente en los ámbitos seculares, donde no participan los curas y los religiosos, en donde tenemos que participar. Es decir, la misión de los laicos es ser testigos de Cristo en estos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la política. Un espacio pareciera que es incompatible. Pero, ¿cuál es el papel de los cristianos en estos lugares? Les platico una historia de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando alguna vez estaba en Calcuta la Beata Teresa, estaba muy atareada atendiendo a los pobres, dándoles de comer, curándoles las heridas. Y llega un entrevistador, uno de estos reporteros europeos, y le dice, Madre, ¿por qué hace usted todo esto? ¿Por promover valores? ¿Por compasión? ¿Por qué hace usted todo esto? ¿Por ser importante? Se le queda viendo a la Madre Teresa de Calcuta y le dice, no, lo hago por Jesús. Bueno, sí, lo entiendo que puede hacerlo por Jesús, pero a través de la compasión esto. No, dice la Madre Teresa, lo hago por Jesús. Pongo este ejemplo de la Madre Teresa para dar a entender que nuestra misión entonces no es solo de defender ciertas compasiones, de ciertos valores, de promover un tipo de comportamiento, sino que nuestra misión en el mundo es ser testigos de Cristo, así como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta. Veamos, por ejemplo, la literatura mexicana. Pensemos en Juan Rulfo, en Carlos Fuentes, pensemos en los medios de comunicación, los programas de comedia, incluso ahora en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. ¿Cómo es tratado el laico católico? Es dibujado, es una caricatura, es alguien como que vive en el agobio en el cual no permite la libertad. Y precisamente la Iglesia nos muestra que los laicos podemos ser testigos de Cristo en la libertad,
siendo nosotros mismos, siendo buenos profesionistas, siendo buenos trabajadores, hijos de casa, esposos. Precisamente el día de mañana, en Roma, el Papa va a declarar santos, va a canonizar a un matrimonio, a la familia Martin, que son los padres de Teresita de Lisieux. Él era un relojero que tenía 4 hijas, ella era una bordadora. ¿Qué de extraordinario hicieron? Ser fieles cristianos en esa vida, en el matrimonio, en el trabajo, en la educación de los hijos, en la participación en la iglesia, en la participación con los más pobres. ¿Cuál es entonces el origen de esta afectación que les decía hace un momento? De esta manera en la que hemos sido desdibujados. El Papa Benedicto XVI, un hombre sabio y santo, da en el clavo en un documento que nos presentó hace un par de años, que se llama Deus Caritas Est. Empezando en el número 1, tiene la respuesta a esta situación, la respuesta al origen del problema y cuál es la solución, las dos cosas. Dice el Papa Benedicto: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, nuestro cristianismo no es solo una pretensión ética, no es solo ser buenos, eso lo puede hacer cualquiera, un maometano, un budista, y qué bueno que sean buenas personas. Yo creo que es un punto de comunicación interesante. No es solamente por ideas, por un conjunto de doctrina. Somos cristianos porque hemos tenido un encuentro en nuestra vida, porque ha habido un acontecimiento, porque alguien, no una idea, no una doctrina, no una serie de condiciones morales, se han irrumpido en nuestras vidas. Por más que nosotros podemos buscar el bien, la verdad, la belleza, esto se nos ha presentado. Al igual que los apóstoles en Galilea, al igual que Andrés, que Pedro, que Juan, Cristo se nos ha irrumpido. Hemos tenido un encuentro con el Señor. Y los cristianos tenemos que ser partícipes de este encuentro. Este es el quid de nuestro cristianismo, el encuentro con alguien. ¿Por qué participamos en un movimiento? ¿Porque nos caen bien nuestros amigos? ¿Por qué participamos? Participamos en un movimiento porque al fundador de tu movimiento, de mi movimiento, Cristo, a través del Espíritu Santo, nos ha dado un personal carisma para vivir este encuentro que nos ha primeriado. A través del carisma, a través de nuestro fundador, de nuestra fundadora, Cristo se nos hace presentes en una comunidad, pero no para que la tengamos como dice el Evangelio, un tesoro escondido, encerrado, sino para que salgamos, para que lo compartamos. Si nos quedamos solamente en la autorreferencialidad de nuestro movimiento, si nos quedamos solamente en una fe intimista que no tiene nada que ver con el mundo, con el resto de mi vida, entonces algo está fallando. Y aquí me gustaría cuestionar a cada uno de los que participamos en los movimientos. En marzo pasado, el Papa Francisco da una audiencia a quienes participamos en el movimiento de Comunión y Liberación. Y el Papa nos hacía un regaño, que quiero hacérselos partícipes, porque son bonitos los regaños compartidos. El Papa Francisco nos decía: dejen la autorreferencialidad. El centro no es su movimiento. El centro es una persona, es alguien, es Jesús que irrumpe en tu vida. Cristo es el centro de mi participación en el movimiento. Jesús es el centro de mi apostolado. Me lo pregunto a mí y les invito a que cada uno de ustedes se los pregunten. Cuando hablamos, cuando exponemos, ¿de quién hablamos más? ¿De nuestro fundador o de Jesús? Esto es el testimonio, ser testigos de Jesús.
no ser referentes nuestros. Y fíjense, para hablar del testimonio de los cristianos, muchas veces caemos en esto que está señalando el Papa Benedicto XVI. Creemos que el testimonio cristiano solamente tiene que ver con la coherencia moral, y no. Cuando nos referimos a la coherencia moral, damos testimonio de nosotros mismos. Les queremos decir a veces al mundo, miren, qué bueno soy. Nos ponemos como el fariseo que se sienta hasta adelante en la iglesia. Cuando somos testigos de Cristo, así como Juan, pedimos disminuir para que Él crezca. En nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, Cristo tiene que hacerse presente. Y esto no es iniciativa nuestra. Esto es iniciativa de Jesús. Entonces, la fe no es una teoría, una doctrina, un conjunto de valores. La fe es un acontecimiento irreductible, es alguien, es una persona viva. La fe no es un anuncio informativo sobre quién fue Jesús, es el hecho del que somos testigos, tú y yo, el que podemos tocar, el que podemos comer, el que podemos sentir. Entonces, la vida no nace tampoco de las estructuras de una organización. Lo que importa no es la organización, sino la vida que hacemos en Jesús. Hace algunos días me platicaba una amiga aquí presente que estaban organizando la pastoral juvenil de su diócesis, y en esta organización querían hacer una reunión con todos los líderes de todas las parroquias de la pastoral juvenil. Y la discusión principal se centró en, ¿vamos a tener misa o no vamos a tener misa? Y muchos de estos jóvenes, tristemente, querían que no hubiera misa. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que planear. Tenemos que hacer nuestro plan, tenemos que hacer nuestro programa, nuestra línea de acción. Creemos que somos nosotros quienes hacemos la iglesia y no el Señor. Si nosotros no nos reunimos para orar, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, si nosotros no nos acompañamos en la vida cristiana, si nosotros no somos testigos de Jesús con los demás, entonces esto es un cotorreo. Nos la pasaremos muy bien, muy bonito, llevaremos muchos camiones a nuestros eventos, saldrán muchas fotos de nuestros eventos en los periódicos, nos la pasaremos bien chévere, pero no estará Jesús presente. Seremos nosotros. El Papa Juan Pablo I tenía una frase muy interesante. En un mes que fue Papa, fue una gran riqueza para la Iglesia. Reflexionando sobre esto, decía el Papa: la Iglesia que busca decirse moderna ha cambiado el asombro del inicio por reglas. Es decir, ya no es este acontecimiento primario, el del encuentro con Cristo, el centro de nuestra actividad. Son las reglas, es la organización, es nuestro grupo, es nuestra autorreferencialidad. Ya no somos capaces de reconocernos instrumentos del Señor. Así como la historia aquel del burrito con el que entra Jesús el domingo de Ramos, creemos que el burrito es más que el Señor que porta, ¿no? Creemos que valemos más. Entonces, ¿cómo se puede adquirir la forma de Cristo en el estado laical? Ya hemos dicho entonces que lo importante es ser cristiano. Las labores que desarrollamos en el cómo ser cristiano es lo secundario, pero primero es tener la forma de Cristo. ¿Qué es esto de la forma? Esto es algo muy filosófico. Cuando el escultor quiere hacer una obra, tiene la idea, la mujer o el personaje que quiere esculpir, y lo hace. Esto es lo que se le llama la causa formal. Ser cristianos es ser como la pieza del mármol del escultor. Es dejar que Cristo nos moldee. ¿Cómo? Como Él quiera. Y esta es la mayor libertad que podemos tener. La libertad de los hijos de Dios. Sabemos que en manos del Padre nosotros podemos ser buenos instrumentos. Entonces, la cuestión eminente de la realidad cristiana no es ser laico o no laico, sino este acontecer de la criatura nueva, como le llama el apóstol Santiago, o del nacimiento nuevo, para usar
las palabras del apóstol Juan. Y a este hombre nuevo se le pueden confiar tareas y funciones distintas, pero este es el fondo. La acción es un problema secundario. Uno de los teólogos más importantes del siglo XX, Hans von Balthasar, decía que no solamente es una cuestión de un hacer, de qué nos toca hacer en la iglesia, sino de un vínculo de amor. Dice Balthasar, solo el vínculo del amor introduce en un estado de consagración. Es decir, cómo Dios nos llama al amor en nuestra vida particular. Igual a los curas, si el cura solamente cree que es una labor, y a veces así lo creemos, hasta no les ha pasado que a algún seminarista le dicen, oye, ¿tú cuándo te recibes? Como si fuera a terminar una carrera universitaria para luego irse a trabajar. Si el religioso o el laico o el consagrado no hace precisamente este vínculo de amor, entonces todo quedará en un trabajo y no en este vínculo de amor. Entonces, la misión que cada uno nos da el Señor no se identifica con el Estado, sino que es eminentemente personal. Y esto hay que irlo descubriendo, hay que preguntarlo. Precisamente, el sacerdote, lo dice San Ignacio de Loyola, vive de la Eucaristía del Señor, como todos los cristianos, y ostenta la intención del Padre de entregar a su Hijo por nosotros, y por tanto, la necesidad de obedecer al Hijo que nos pide tomad y bebed. El Señor le pide a los religiosos que hagan del misterio de la Eucaristía el centro de su consagración. A los religiosos buscan su propia salvación y más buscan ayudar a las ánimas. A nosotros los laicos, gestionar los dones de la buena creación del Padre a la luz del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, participamos de la misión trinitaria. Como todos los cristianos, y más, recibe testimonio de una forma no prevista, dejada al juego imprevisible de las leyes de este mundo y de la libertad humana bajo el cuidado de la providencia divina. Y el matrimonio, esta es una consagración especial, porque no son solamente simples laicos. El matrimonio es su estado, es el más de ser un yo para un tú. Es la consagración de dos personas. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tiene un documento que me parece importantísimo en esta reflexión. Después de un sínodo, como el que está viendo ahorita sobre la familia, hizo un sínodo por ahí del finales de los 80 sobre la misión de los laicos. Fue muy interesante. Y el Papa Juan Pablo II, en Christi Fidelis Laici, nos señaló que a los laicos nos corresponden tres áreas. Una, la política. Segundo, la educación. Y tercero, la cultura. Y nos dice el Santo Padre que si no se evangeliza la cultura, lo que se haga en las otras dos, la educación y la política, pues entonces no va a salir demasiado bien. El Papa Francisco, en este documento que les mencionaba hace un momento, la Evangelii Gaudium, habla precisamente de una renovación de la Iglesia centrada en la evangelización, que a todos nos corresponde. El Papa Francisco nos invita a que salgamos, a que ser partícipes de esta misión. Y la evangelización es tarea de todo el pueblo de Dios. Y los laicos, que son la mayoría de la Iglesia, también nos corresponde hacer parte de esta misión. Pero hay que reconocer que esta misión es Él el que primordea. La primacía la tiene el Señor. Nos decía el Papa Francisco, ¿cuántos cristianos, cuántos hay que piensan que serán salvados por lo que hacen, por sus obras? Las obras son necesarias, pero son una consecuencia, una respuesta al amor misericordioso que nos salva. Las obras solas, sin este amor, sin este vínculo que mencionamos hace un momento, no sirven. Qué bueno que hagamos apostolado, qué bueno que vayamos a los pobres, pero tiene que haber este vínculo de amor, que nace de Él, no de nosotros. Es una gracia. Es el Señor el que primea. Y de la política, la educación y de la cultura, me quiero centrar en un aspecto de la política, porque en nuestro país el secularismo ha hecho que divorciemos
estos dos aspectos de la vida social. No tenemos criterios a veces cristianos para emitir nuestro voto o para la participación, lo decíamos hace un momento. No creemos que sea importante participar en la política. Entonces, ¿cuál es la labor del cristiano al ser política siendo cristiano? En estos ambientes, dice el Papa Juan Pablo II, el que dice Filii Laici, no tenemos que tenerle miedo a las políticas. Si bien es verdad que es un ambiente en el que hay corrupción, en el que hay muchas tentaciones, el cristiano tiene que ser testigo del Señor. Y es precisamente esta nuestra misión en este ámbito. Lo que importa no es una doctrina ni una idea, sino la experiencia de la fe. Porque si no, reduciremos la misión de los cristianos simplemente en ser una especie de lobbies, en un lobby antiaborto, en un lobby anti ideología de género, en un lobby anti-gay, en un lobby anti esto y esto, y seremos negativos en nuestra participación. Claro, hay que tener una postura cristiana en todos estos temas, por supuesto, pero antes que ser anti, tenemos que ser pro. El punto de partida tiene que ser necesariamente, y esta es la solución a los problemas de nuestra patria, mis queridos amigos, es que el punto de partida debe de ser siempre la persona, y la experiencia de la persona tiene que ser la que nos lleve a actuar, porque si no, creemos que la participación de los cristianos en la política solamente se va a reducir en la defensa de ciertos valores, en la defensa de una cierta moral o de unas ciertas leyes, y no. La misión del laico tiene que ser salir al encuentro de todos los hombres, de todos. Porque si lo católico lo dejamos solamente como añadido, entonces pasará lo que decía hace un momento María Luisa Aspe en el panel anterior. Creeremos que el cristianismo es una especie de ideología, y el Papa Francisco nos ha advertido demasiado de esto. No reduzcamos a ideología la fe. Tenemos que salir al encuentro de todos los hombres, independientemente de su ideología o pertenencia política, para testimoniar que el atractivo de Jesús que, del cual hemos sido partícipes y el cual nosotros vivimos. Y esto no es una dialéctica, no necesitamos oponernos para ponernos. Tiene que ser una tarea propositiva. Y fíjense, quienes creen en este tipo de posturas, pues que son un tanto integristas, pues generalmente son personas tristes, porque tienen una visión negativa del mundo. Y no, la realidad es bella. La realidad humana, aunque haya tantos males, de los cuales podemos hacer una reflexión, al final de cuentas la realidad es bella, porque es un don dado del Señor, y del cual nosotros tenemos que tener una postura cristiana. Entonces, para concluir, dice un poeta francés, Charles Péguy, que lo importante no es defender el cristianismo, sino hacer el cristianismo. Tenemos que ser cristianos en el mundo. Si el cristianismo no es una experiencia capaz de seducir a los otros hombres por su valor humano, entonces el cristianismo se va a volver una fortaleza inhóspita, un sistema, una doctrina, unos valores. Y el Papa Francisco ha sido demasiado claro en esto. El Papa Benedicto XVI nos recordaba que no podemos hacer nosotros la iglesia. Dice el Papa Benedicto XVI, no podemos hacer nosotros la iglesia, sino reconocer lo que Él ha hecho, porque la iglesia no comienza con nuestro hacer, es Dios quien ha actuado primero. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. No son nuestras acciones, nuestros actos, nuestras planeaciones, es la acción del Señor. Dejemos al Espíritu Santo ser quien mueva, válgame la expresión, que mueva a nuestros apostolados, a nuestros movimientos, que sea Él, no que seamos nosotros. Hay que ser libres ante esto. Qué bueno que podamos hacer eventos como este, muchos de nuestros apostolados. Qué bueno que salgan en los periódicos. Hoy hay muchas notas en los medios de comunicación de Puebla sobre este evento que estamos viviendo. Pero si dejamos esto
en, mire qué bonito que nos juntamos los católicos, qué bueno que tenemos actividades, qué bueno. Les apuesto que el martes va a pasar alguna otra cosa y otro va a ser el tema de los medios de comunicación. Lo importante no es haber salido en los medios, lo importante no es que nos hayamos juntado 5, 10 o 10,000. Lo importante es que este encuentro de comunión de verdad sea una ocasión para renovar el primer amor, para encontrar la riqueza que en la iglesia tenemos con otros carismas distintos a los cuales nosotros participamos, que podemos encontrarnos en el otro que también participa la experiencia de Jesús. Y así como los esposos tienen que volver al amor primario y de vez en cuando tienen que tener situaciones románticas, así también los cristianos tenemos que volver al amor primario en la oración, en el retiro. Así también nosotros tenemos que renovar este amor primario. Tenemos que volver a la fuente de nuestro amor. Decía Kiera Lubick que así como en las fogatas los leños están unos con otros y hay que atizarlos un poco para que la flama no se extinga, también nosotros tenemos que movernos como esos leños. Tenemos que hacer fuegos vivos. Tenemos que dejar que Cristo sea el que actúe y no perder este amor primario. Porque si no nos volveremos cristianos rutinarios. El mismo Papa Benedicto XVI decía que un agnóstico en búsqueda puede estar más cerca de Dios que un cristiano rutinario. Un ateo que está en búsqueda puede estar más cerca de Dios que nosotros, porque nosotros nos podemos mover en nuestras actividades y fíjense qué pasa. Nos movemos en nuestras actividades y tenemos tantos planes que luego nos alejamos poco a poco de los sacramentos. Lo digo como experiencia, y una experiencia un poco dolorosa. Nos alejamos poco a poco de la confesión y después de la comunión. Eso sí, pero somos muy activistas. Y todos los domingos estamos y participamos y movemos y somos los grandes líderes, pero no damos testimonio del Señor. Es por eso que si nosotros nos dedicamos solamente a la organización y no a dar testimonio, lo que podamos hacer en la política, en la educación, todo eso caerá, porque no, como la parábola no estará en tierra firme, estará en tierra blanda y caerá como los castillos de naipes. La única manera de construir es construir sobre la roca firme, es construir sobre el Señor. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué cada vez hay menos vocaciones? ¿Por qué cada vez los jóvenes quieren participar menos en nuestros apostolados? ¿Por qué cada vez para los jóvenes ser cristiano no es atractivo? Si el cristianismo no deja de ser atractivo, Jesús tiene el mismo atractivo que lo tuvo para los apóstoles. Nosotros lo hemos vivido. Es quizás porque no hemos dado el testimonio adecuado. Es quizás que nuestro testimonio es pobre. Es quizás porque el testimonio, en vez de dar testimonio de este acontecimiento, damos testimonio de nosotros mismos. Y esto cae. El jesuita Antonio Spadaro, quien es director de una revista muy interesante, la Civiltà Católica, tiene una referencia muy interesante a cómo ha sido el apostolado del Papa Francisco. Y él dice sobre el Papa Francisco que hay dos formas de entender a la Iglesia. Una es la concepción de la Iglesia Faro, que en medio de la tormenta inmóvil lanza su luz y defiende principios claros. La otra es de una iglesia que se dispersa en numerosas antorchas, que sale, que lleva la luz ahí a donde el hombre está, que incluso lo acompaña al hombre cuando naufraga. Esta es la iglesia del Papa Francisco y también la del Papa Benedicto XVI. Es la iglesia del pensamiento incompleto, que no ofrece un sistema cerrado de valores y de doctrina como única respuesta, sino que se deja provocar por la realidad. Y en esto no hay nada de relativismo, es consecuencia de entender la verdad como relación. Es decir, no tengamos miedo a salir, nos dice el Papa Francisco, porque tenemos que ser como hospital en campaña. Tenemos que ir a las heridas de los hombres. Tenemos que ir a donde el hombre está, porque la verdad es que tenemos el tesoro que poseemos de este encuentro, no nos lo podemos quedar.
es una llamada para todos los hombres, y una llamada tan atractiva que puede cambiar vidas, que puede cambiar situaciones de injusticia, que puede cambiar a países enteros, a civilizaciones enteras. Nosotros vivimos en un país que sufre por las injusticias, por la violencia, por el dolor, por el aborto, tantas y tantas cosas por las que sufre nuestra patria. La respuesta que tenemos que dar los laicos, la respuesta que tenemos que dar la Iglesia, es que este acontecimiento primario, este amor del que he sido partícipe, que ha transformado mi vida, también puede transformar la vida de los otros hombres. La vida de los hombres en soledad, que viaja a diario en metro, que anda en las redes sociales, que está en el Facebook, que está en nuestro salón de clases, que está en nuestras fábricas. De este hombre que el mundo pareciera decirle que no hay sentido, queremos decirle, sí, la realidad tiene un sentido, y un sentido bello. A pesar de los dolores, a pesar de las frustraciones, a pesar de todas estas cosas que nos acontecen día a día, hay algo bello, algo que le da sentido a la realidad, que le da trascendencia a tu vida, porque también le ha dado trascendencia a la mía. El encuentro con Cristo Jesús, que muere por mí en la cruz y que con su muerte y resurrección a mí me ha salvado. Termino con una cita del beato Óscar Romero. Decía el beato Óscar Romero en una homilía en noviembre del 77: el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir, de prohibiciones, porque así resulta repugnante, y yo diría poco atractivo. El cristianismo es una persona que me amó tanto que me reclama mi amor. El cristianismo es Cristo. Amigos, vivamos esta experiencia del encuentro, renovémonos en el amor a Jesús, volvamos a la oración, a los sacramentos, y esto entonces hará que nuestro apostolado, que nuestra participación en los movimientos, que nuestra participación en el mundo sea vida. Esto hará que de verdad seamos luz del mundo y sal de la tierra. Gracias. Agradecemos, y otro aplauso, por favor, al maestro Gabriel Leal, que nos ha cuestionado, nos ha hecho un llamado a aquello que Jesús, que Dios nos pide como laicos, ¿verdad? Para esta misión, esta vocación a la que estamos llamados. Ahorita con la plática, ¿verdad? Yo espero que lo que yo le pregunte sea lo que cada uno de ustedes le quisiera preguntar. Me gustaría, maestro Gabriel Leal, hacerle dos preguntas. Desde su experiencia, ¿cuáles son los retos de los laicos en la política? Gracias. La disyuntiva no está en ser políticos católicos, sino, como les decía hace un momento, católicos en la política. Pareciera un juego de palabras, pero en realidad no lo es, porque no es un añadido, no es como nuestro plus, no es como ser de un partido político o de algún grupo determinado, porque entonces sí nos volveremos facciosos, y entonces sí la fe la reduciremos como a una causa política, y no esta experiencia de Jesús. Muchas veces pareciera que algunos cristianos, y de esto hay muchas experiencias en nuestro país, creemos que luchar por Cristo en la política, que luchar por la Iglesia, se reduce solamente a la imposición de ciertas leyes, de ciertos valores. Son cosas importantes, claro que lo son, pero lo importante es que seamos católicos en el sentido de universalidad, que seamos hombres para los hombres. En la participación política es necesario que demos testimonio de este amor primario que comentamos hace un momento. En la participación política, claro que es necesaria. Claro que es necesaria. Recordamos que los tickets de comida se adquieren con el registro. No olviden que es necesario.
decía, sí es importante que haya políticos que sean honestos, que sean capaces, pero lo importante de nuestro testimonio como católicos en la política es de que seamos testigos de la misericordia, la que nos ha llamado la Iglesia en este año que va a iniciar por iniciativa del Papa Francisco. Si somos testigos de la misericordia en la política, podemos ir hacia los otros hombres, en especial hacia los más pobres, y podemos cambiar la óptica de los problemas de nuestro país, porque el punto medular, como les decía hace un momento, tiene que ser la persona. La persona tiene que ser el punto de partida para la transformación de nuestra patria. Entonces creo que los católicos en política tenemos que hacer esto, tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. Gracias por su respuesta. También usted mencionaba, ¿verdad?, las áreas a las que estamos llamados. Una de estas áreas es la política. La otra pregunta es, desde su experiencia, ¿cuáles son los retos de los laicos en la educación? Muchas gracias. Muchas veces quienes participamos en instituciones educativas que decimos que son católicas, muchas veces somos buenos para promover valores. Hacemos la semana de la limpieza, la semana de la puntualidad, y creemos que lo católico radica en esto. Hace poco me tocó ir a la inauguración de un colegio que se decía católico, y les pregunté, ¿dónde está lo católico del colegio? Ah, es que leemos libros de valores, como la Biblia. Les decían la Biblia solamente un tema de valores. Yo creo que una tarea importante de los cristianos en la educación, y a quienes tenemos la oportunidad de ser profesores y estar al frente en el aula, es que tenemos que ser autoridad. No en el sentido solamente impositivo. Sí, les dejamos tareas a los chicos y tienen que hacerla, y si no la entregan tienen cierta nota. No solamente en ese sentido, sino de que este encuentro, que esto que nos ha a nosotros transformado la vida, tenemos que llevarlo en el aula, y tenemos que ser autogestores, tenemos que ser gestores de una sociedad diferente a través de esta autoridad. Si nosotros, con nuestro testimonio, nuestras palabras, con nuestro interés por nuestros alumnos, hacemos que la clase no solamente sea de contenidos, sino de una experiencia de vida, entonces esto saldrá importante. Porque si solamente lo dejamos en contenidos, ahora que está de moda la educación en competencias, si solamente lo reducimos a este aspecto, y si no es la educación una experiencia humana, una introducción a la totalidad de la realidad, si no hacemos que la educación sea esta experiencia, entonces estaremos reduciendo todas las oportunidades que podemos gestar con los chicos. Entonces, creo que una de las misiones de los laicos en la educación es ser autoridades creíbles. Decía San Juan Pablo II, el mundo está cansado de maestros y necesita testigos. Creo que esto hay que llevarlo a nuestras aulas y a nuestras instituciones educativas.